Pero a mí, de todos estos autores así que empiezan a hablar del Estado, lo que más me interesa es un señor que se llama Louis Mumford. No sé si alguien lo conoce. Escribió, era una especie también de socialista radical, no sé muy bien, una especie de anarquista, socialista, desde luego era de izquierdas. Escribió una serie de libros que a mí me parecen fascinantes, de lo mejor, libros bellísimos, de lo fascinante sobre el Estado. Obviamente son libros de izquierdas, no los pueden leer como pensando que van a defender la teoría austriaca ni cosas por el estilo, ¿no? Pero cuando hablan del Estado es un libro bellísimo. Es Técnica y Civilización, que es el primero, y después su secuela, su gran secuela, su elaboración de ese libro, completándolo en dos gruesos volúmenes de 500 hojas cada uno, se llama El mito de la máquina. No sé si alguien lo conoce. En dos partes, Técnica y Civilización y El Pentágono del Poder. Es un libro absolutamente fascinante, absolutamente fantástico, que explica muy bien explica perfectamente cómo es el origen del Estado. Él compara el Estado con una mega máquina, siguiendo las teorías viejas de Henry Frankfurt, en Reyes y Dioses, por ejemplo, o las teorías de Carl B. Vogel, que empezó en la escuela de Frankfurt, después se hizo conservador en el despotismo oriental. Él elabora primero el Estado antiguo como una mega máquina, una máquina que juntaba tecnología de poder con mano de obra y con poder, y creaba un aparato enorme de poder. Entonces ve el Estado como una máquina, como una mega máquina perfectamente engrasada, perfectamente estructurada para dominar a la población. Después Mumford estudia las tecnologías, efectivamente, derivando de todo eso, ve como ejemplo que hay tecnologías que llama tecnologías democráticas y tecnologías autoritarias. Las tecnologías democráticas son las tecnologías descentralizadoras y las tecnologías autoritarias son las centralizadoras. Identifica los estados con determinado tipo de tecnologías, es decir, determinados estados y determinados poderes usan determinados tipos de tecnologías y energías a su favor. Por ejemplo, los estados centrales gustan de fuentes de energía centralizadas, ya sea hidráulicas, tipo el Nilo, como lo trataban las presas que había en el Nilo en los tiempos de los faraones, o la moderna energía nuclear, que es una energía absolutamente centralizada y subvencionada por el Estado. Independientemente de que sea más barata o no, es barata porque el Estado externaliza los costes y la abarata. Es decir, es una energía centralizada. ¿Por qué? Porque así la controla fácilmente. Controlando 4 o 5 centrales, el Estado puede dejar sin energía, la gente puede dominar a la población fácilmente. En cambio, las tecnologías democráticas, generadores pequeños, pequeños molinos o mini centrales eléctricas, molinos de viento, de vapor, etcétera, etcétera. Eso no es tan fácil de controlar por un Estado. Y si se fijan, cuando había poco Estado, la energía estaba descentralizada. La energía eléctrica, como bien apunta el profesor Rayo en su último libro, la energía eléctrica antes estaba en miles o cientos de pequeñas barras eléctricas. Yo recuerdo barras de Lugo, barras del Miño, había en Vigo otra, hacía pequeñas empresas eléctricas descentralizadas. El Estado va poco a poco intentando centralizar la producción de energía para controlar, y así puede regular, puede cartelizar, puede fijar precios a nivel global, mira la competencia, etc. Entonces, le interesa la tecnología. Entonces, eso es otra aportación de Mumford, relacionar la tecnología con el poder político. Y después, en su análisis, sobre todo en la segunda parte, el Pentágono del Poder, analiza la mega máquina moderna. O sea, ¿cómo es el Estado moderno? El Estado moderno está constituido, tanto él como sus discípulos. Por ejemplo, estoy pensando en David Noble o en Landon Winner. Pues un libro muy bonito, La tecnología autónoma, que es un libro muy bonito, La ballena y el reactor, si le gustan estos temas. O David Noble, La religión de la tecnología. Pero ¿cuál es la mega máquina moderna? La mega máquina moderna es un aparato también de control estatal que combina una sofisticadísima tecnología de poder con mucha mano de obra dispuesta a obedecerlo, y el Estado es capaz de movilizar toda esa energía para conseguir sus fines. Y ve el Estado como, repito, no lo ve solo como un poder, sino que lo ve como una máquina muy bien construida. ¿Y qué se caracteriza? Pues mira, muchas cosas. En la docilidad de la población. El Estado lo que busca es tener una mano de obra, igual que los egipcios, tener una mano de obra dócil, y lo consigue. Y lo consigue a través de los aparatos, por ejemplo, educativos. La educación moderna está pensada básicamente para hacer buenos ciudadanos, que paguen sus impuestos, que obedezcan y que incluso que den la vida por el Estado si hace falta. Si hay una comparación, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial el nivel de deserción era masivo. Los ejércitos desertaban en masa, desertaban por cientos de miles. La Segunda Guerra Mundial, después de introducir sistemas de educación obligatoria, las tasas de deserciones fueron mucho más bajas. Se consiguió que la gente diera la vida y obedeciera a esa abstracción. Entonces, hay una serie de autores americanos que no me interesan más, son muy marxistas. Uno es un especulador de madera, que se llama Paul Baran. Pues fue para Estados Unidos, se juntó con el gobierno y se hizo marxista. Y el otro, el hijo de un especulador de Wall Street, que se llama Paul Sweezy. Fueron los dos grandes marxistas
para mí de los mejores marxistas del siglo XX. Escriben un libro, varios, escriben un libro que se llama El capital monopolista, entre los dos. Y ese libro me gusta mucho, porque aquí sí que hay que tener en cuenta otra cosa, porque algunas de las críticas que se le hacen al supuesto capitalismo es así, efectivamente, el Estado trabaja para las empresas. El Estado, por ejemplo, le da enormes privilegios a la banca, el curso forzoso, la posibilidad de reserva fraccionaria, la idea de que la garantía de depósitos, que ningún otro sector la tiene. Si usted deposita dinero en otro sitio, no está garantizado, eso es lo que se garantiza en los bancos. Las eléctricas, como el Estado carteliza sectores como las telecomunicaciones, etcétera. Muchos sectores están cartelizados y dominados, efectivamente. A veces el Estado hace guerras en defensa de empresas. Cuando voy a Guatemala siempre me cuentan de Jacobo Arbenz, la Chiquita o la United Fruit. Es decir, cuentan estas cosas como el Estado hace guerras, como se cuenta de Primo de Rivera que invadió Marruecos para dar las minas de Bucra a sus amigos, ¿no? Es decir, es perfectamente posible que el aparato del Estado trabaje para las empresas, y ellos aciertan muy bien. Aciertan muy bien que el Estado no solo trabaja para sí, tiene aliados, tiene empresas y hace ricos a muchos de sus amigos. Y ese aspecto sí, es lo que le llaman el capital monopolista, que hay una especie de colusión entre los grandes bancos, los grandes intereses, los Rothbard tiene trabajos muy buenos, Joseph Stromer tiene trabajos muy buenos. Cuando habla de banqueros y Wall Street, explica muy bien estas cosas. Entonces hay una serie de autores que explican esto del capitalismo monopolista, o sea, como la colusión entre Estado y empresas. Solo que ellos fallan en un punto, por eso no estoy de acuerdo con esto. Los filósofos políticos romanos debatían una cosa, siempre les gustaba debatir mucho un punto. Decía, ¿qué es más importante, el hierro o el oro para tener poder? Es una vieja disputa académica de los filósofos políticos, ¿no? ¿Qué es más importante, el hierro o el oro? Yo defiendo que el hierro. Quien tiene hierro, tiene oro. Es decir, yo tengo hierro y armas, a partir de entonces hago rico a cualquiera de ustedes. A usted le doy una concesión de telefonía, a usted le pongo aranceles a sus amiguitos, cosas por el estilo. Pero el poder en última instancia está en la boca del fusil. Eso lo dijo Mao Zedong y tiene razón. Y tiene razón, el poder está en la boca del fusil, el que tiene las armas. El que tiene las armas después vende sus favores a sus amigos. Y muchas veces se alía con sus amigos y saca provecho de ellos. Y muchas veces son la misma clase. Los que dominan los medios políticos y los que dominan los medios económicos. Y de ahí la confusión, pero cuidado, hay que buscar dónde está la raíz del mal. No está en el mercado, está en el poder político, que es el que tiene las armas, el que tiene el poder, el que tiene la capacidad de hacer eso y de primar cosas, pero sí que lo hace, y sí que está cartelizado, y sí que el Estado interviene en eso, y sí que beneficia a empresas, más de lo que pensamos, les da privilegios. Por ejemplo, es una vieja discusión que tengo con mis colegas. Les da, por ejemplo, a mí es un privilegio la forma corporativa. Son los nuevos mutualistas, tipo Kevin Carson y estos que apuntan a esta cosa. La idea de corporación, la idea de crear sociedades anónimas que no responden más que por el capital social, cuando deberían responder por el monto total de las deudas. Es un viejo debate entre austriacos. John Van Doon y otros, muchos libertarios, dicen que no es admisible la corporación. Aquí otros camaradas dicen que sí que es admisible la corporación. Pero digo que es un Walter Block, entre otros. Digo que es un viejo debate. Digo que sí que hay privilegios en la corporación, sí que hay privilegios vía patente, sí que hay privilegios, como bien apunta también David Noble, en la hora de la educación. Es decir, que el Estado subvenciona las investigaciones que le favorecen a sus empresas amigas. En muchos casos, la investigación en las universidades, sobre todo en las ciencias, no es libre. Es decir, se investiga lo que el Estado entiende como una cosa que llama estratégico. Lo llama estratégico normalmente lo que coincide con los intereses de sus aliados económicos en ese momento, y esas se subvenciona, se le dan grandes proyectos, becas y cosas por el estilo, starting grants y todo tipo de cosas para la gente que estudia lo que el Estado quiere, y a los que estudian cosas distintas o radicales no se les da ese privilegio. Entonces, pero sí que le da privilegio. Y esa idea del capital monopolista es muy interesante, porque sí que también nos quita del simplismo del empresario bueno, que tenemos muchos liberales, del empresario bueno frente al Estado malo. El Estado y muchas empresas muchas veces están cartelizadas y están unidas, no están separadas. Y eso hay que verlo. Cuando estudiamos esto, cuando estudia, por ejemplo, rayos, las eléctricas y cosas así, se ve clarísimamente. Es un sistema de colusión mutua. Yo destaco, por ejemplo, Baron y Suiza y el capital monopolista. Por ejemplo, un señor que se llama el juez Brandeis, un libro que se llama Con el dinero de los demás. Fue un juez también muy izquierdista, defensor de los derechos obreros y de los salarios mínimos, y creo que fue uno de los arquitectos del New Deal, fue uno de los jueces que colaboraron a construir el sistema de New Deal en Estados Unidos. Era un señor muy izquierdista, pero este señor también apunta
apunta a este tipo de ideas del capital monopolista y explica cómo el sistema de reserva fraccionaria permite crear dinero de la... No me refiero al vuestro, pero me refiero al sistema de reservas pequeñas del 2%, que por el estilo como permite crear dinero de la nada, pero no solo eso, que permite a los bancos tomar participaciones con ese dinero, participaciones cruzadas, intervenir en otros sectores y al final controlar la economía no solo es que expanda el crédito, es que expanda el poder del banco, es decir, en muchos aspectos. Pues de ahí vienen los Morgan, los Rockefeller, esta cosa, y eso se debe al sistema de reserva. Y el juez Brandeis es muy interesante porque tiene un librito muy bonito que se llama también The Curse of Greatness, es decir, la idea de la grandeza, del tamaño. Él fue un juez que fue el primero, antes que Rothbard, hay que decirlo, y eso era muy izquierdista, en ver los límites del tamaño económico de las organizaciones. Es decir, que las organizaciones, igual que el profesor Krauss habló de los límites del cálculo económico a nivel de grandes empresas, a nivel de socialismo, las grandes empresas también tienen límites de cálculo, sean privadas o públicas, tienen límites de cálculo. Hay un punto más allá del cual una empresa no puede crecer, no se sabe cuál es. Es empresarial, hay empresarios que son muy buenos, son capaces de expandirlo, y otros que son menos buenos no son capaces de expandirlo, pero todos tienen un límite. Y él lo apuntó antes que nadie, y también apunta a la idea del tamaño, de la escala, este tipo de cosas así, que me interesa mucho, que pocas veces se debate la idea de escala.